Hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Me da mucha alegría el poder estar con ustedes y poder compartir un tiempo más con la palabra del Señor. Así que vamos a entrar al tema de hoy. Tenemos un excelente tema este día y el título de este tema es Siervo y Testigo de Cristo. ¿Cómo dije? Perfecto, Siervo y Testigo de Cristo. ¡Wow! Hemos convenido con el Señor de ser sus testigos en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Compartir nuestro testimonio es una acción de ser su testigo y es una forma poderosa de invitar al Espíritu Santo a tocar el corazón de alguien y cambiar su vida. El testimonio, el verdadero testimonio nacido del corazón y confirmado por el Espíritu Santo, cambia vida. Sin embargo, el compartir nuestro testimonio puede ser intimidante o incómodo para algunos de nosotros. Eso puede deberse a que pensamos en compartir muchas veces nuestro testimonio que nos llevó a situaciones vergonzosas, a veces inmorales. Sin embargo, puede comentarse a tenor de los cambios de nuestra vida, sin dar el mayor detalle de aquello que pueda incomodarnos a nosotros mismos y mayormente a nuestro interlocutor. Tomar la práctica de hacerlo durante las reuniones de ayuno, nuestras reuniones de testimonio o cuando enseñamos una lección, para tomar la práctica sana de decir lo que Dios hizo de manera impresionante en nuestras vidas, que por forma ordinaria se da y muchas veces la forma en que se desarrollan las cosas ni es pensado por ninguno de nosotros cuando Dios actúa de una forma extraordinaria. Así que nuestras vidas llevan experiencias que muchas veces de forma ordinaria jamás hubiese sido posible lograr. En esos entornos formales, a menudo usamos ciertas palabras o frases que parecen fuera de lugar en una conversación natural. El compartir nuestro testimonio puede convertirse en una gran bendición sin precedente en nuestra vida y en la de los demás, cuando entendemos lo sencillo que puede ser compartir lo extraordinario que hemos recibido, que vivimos muchas veces en situaciones cotidianas y no se pueden entender estas cosas que se salen del rango ordinario. Mucha gente van a incrementar su fe, ir por el camino de la fe, por el camino de la esperanza. Otros se van a resistir en creer lo que Dios está haciendo o lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso tenemos que ser persistentes y ser conviccionados, porque habrá personas que no querrán creer. Así que tú y yo tenemos la responsabilidad de levantarnos, porque muchos serán inspirados al ver tu victoria, al ver mi victoria en Dios. Un testimonio no necesita comenzar con la frase "me gustaría dar mi testimonio". No. No tiene que terminar con "en el nombre de Jesucristo, amén". No. Un testimonio es un comentario de lo que creemos y sabemos que es verdad. Entonces, si conversan con alguna persona en la calle sobre un problema que se está viviendo, lo que hemos experimentado en ese momento, ustedes le pueden decir: sé que Dios contesta las oraciones, y eso puede ser tan poderoso como cualquier testimonio que comparten desde un púlpito en la iglesia. El poder no viene del lenguaje florido. Escuche esto, muy importante.
El poder viene del Espíritu Santo que confirma esa verdad que está diciendo. Dios nos equipa y nos consuela en medio de toda situación para ser de bendición para otros. Así que suelta tu testimonio. Si estamos dispuestos a compartir nuestro testimonio, hay muchas oportunidades a nuestro entorno para introducir el testimonio en las conversaciones cotidianas. Por ejemplo, vamos a ver dos ejemplos de qué forma. Mira, primero, alguien les pregunta sobre su fin de semana. Pues genial, puede responder: ir a la casa del Señor fue justo lo que necesitaba. Ahora, dos, si alguien te expresa compasión después de enterarse de un desafío porque tú acabas de pasar, te puede decir: lo siento mucho. A ustedes pueden responder: gracias por su preocupación. Sé que Dios me ayudará a salir de esta situación y Él siempre ha estado a mi alcance. ¡Wow! Una tercera podría ser: alguien nos comenta, pero qué clima, qué horrible, que cambie pronto, o a lo mejor el autobús está muy retrasado, o mire qué complicado está este tráfico. Miren, ustedes podían responder: estoy seguro de que Dios ayudará a que todo se solucione. Escuche esto: a menudo platicamos unos con otros sobre nuestros desafíos. Cuando alguien les cuenta sus problemas a los que se está enfrentando, pueden compartir su experiencia en aquella ocasión en que Dios les ha ayudado en sus pruebas. Ahora ustedes deben de testificar que saben que Él puede ayudarlos también a ellos. El Señor nos fortalece en nuestras pruebas. Previo a su partida, Jesús dijo estas palabras poderosas: me serán testigos hasta el rincón más lejano del planeta. Podemos ser testigos de Él cuando testificamos de cómo nos ha ayudado en nuestras pruebas. Para algunos de nosotros, compartir el testimonio de manera espontánea puede ser intimidante. El apóstol Pedro nos dice que hay maneras en las que podemos planear por adelantado y estar siempre preparados para responder con mansedumbre, con reverencia a quien nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Esto lo puede leer en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15. Veamos el texto para que usted pueda tener una reflexión sobre este texto. Se lo voy a repetir. Primera de Pedro 3:15: más bien honren en su corazón a Cristo. Honrenlo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que les pida, a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Oye, te veo muy feliz, te veo muy conviccionado, te veo tranquilo, te veo seguro. Suéltale tu testimonio de Jesucristo. ¡Wow! Estar preparado puede significar considerar cómo vivimos. La pregunta al aire es esta. La pregunta al aire para considerar esta es la siguiente: ¿estamos invitando al Espíritu Santo a nuestra vida y fortaleciendo nuestro propio testimonio cada día mediante una vida recta? Y otra pregunta al aire podría ser: ¿le estamos dando al Espíritu la oportunidad de hablarnos y de darnos las palabras que necesitamos a través de la oración y el estudio de las Escrituras? Jamás intentes declarar su palabra de manera liviana. Escuche esto. Sino primero procura escucharla, procura abrazarla, y entonces será desatada tu lengua para hablar palabras poderosas de la acción de Dios en nuestra vida. Estar preparados también puede significar mirar hacia el futuro y considerar las oportunidades que podrías tener ese día o esa semana para compartir tu testimonio. Pueden prepararse para esas oportunidades pensando en estas ocasiones podrían dar la oportunidad de compartir lo que Dios ha hecho
en nuestras vidas o en tu vida en lo particular. ¿Con qué palabra, con qué expresión comenzar? ¿Cuál sería el punto prioritario para arrancar la conversación? Todo eso es muy importante. Por eso la palabra dice, y está siempre preparado. Escuche, está siempre preparado. ¡Qué maravillosa palabra! Podemos tener testimonio de muchas cosas. Hay verdades básicas que debemos enseñarnos constantemente unos a otros y compartirlas. Como por ejemplo estas, que Dios es nuestro Padre y que Jesús es el Cristo, que el plan de salvación se centra en la expiación del Salvador, la necesidad del Evangelio eterno de Jesucristo si es posible, si presentamos la evidencia de que nuestro testimonio es verdadero. ¡Wow! Al decir estas sinceras verdades, invitamos al Espíritu a dar testimonio de lo que hemos dicho que es verdad. El Espíritu Santo jamás nos va a restringir cuando se expresa el testimonio puro de Cristo. No tengas miedo de compartir tu testimonio. Este puede bendecir a aquellos a quienes pasan por momentos difíciles, aquellos que son marginados, atropellados en sus derechos humanos. La pregunta al final, al aire para ti, para mí sería esta: ¿cómo utilizarás estas ideas o las tuyas propias para compartir tu testimonio al día de hoy? ¡Wow! Tenemos que prepararnos, tenemos que pensarla, tenemos que razonarla previamente. Ya está la verdad ahí, pero ¿cómo la voy a decir? Ese es el trabajo que tienes que hacer tú hoy, de hoy en adelante, y que debo hacer yo de hoy en adelante. Okay, vamos a enfocar el tema, y el tema enfocado dice así: toda persona que recibe el llamado del Señor debe vivir dando honor al llamado de siervo y ser testigo del Señor Jesús. Lo repito nuevamente: toda persona que recibe el llamado del Señor debe vivir dando honor al llamado de siervo y llamado de testigo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, maravilloso. Bien, vamos a la lectura bíblica de este día. Quiero que leamos o que escuchemos Hechos capítulo 26, versículo 13 al 23. Escuche qué tan interesante está este pasaje de la Escritura. Capítulo 22. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Perfecto, estamos reflexionando en el tema. Está interesante, vamos a entrar a nuestro tema de este día, y quiero decirle que vamos a hacerlo bajo las 3 aserciones espirituales que siempre las hacemos. La primera aserción espiritual es: cuenta tu testimonio. Como dije,
Perfecto, cuenta tú que Pablo se hizo cristiano por el poder divino, por una revelación de Cristo. Tremenda experiencia para él cuando estaba en el brillo de la carrera maligna del pecado. Estaba persiguiendo a la iglesia, estaba ayudando a la muerte de cristianos, estaba metiendo gente a la cárcel, mujeres, hombres, pero en ese momento de ese brío, tiene un encuentro poderoso con el Señor Jesucristo. Fue nombrado ahora ministro por la autoridad divina. El mismo Jesús que se le apareció en la luz gloriosa del camino hacia Damasco, le ordenó predicar el evangelio a los gentiles, un mundo que estaba en la oscuridad, y ese mundo debía ser iluminado. Era la oportunidad de conocer las cosas que pertenecían a su paz eterna, de la que muchos de ellos, si no es que todos, eran ignorantes de este plan de Dios. Un mundo que estaba bajo el maligno debía de ser santificado y reformado. Escuchen, no era suficiente para ellos tener sus ojos abiertos. Debían renovar sus corazones. No lo suficiente para girarse de la oscuridad a la luz, sino que debían cambiar de lugar o de posición. Por eso la Escritura es muy clara cuando dice: somos trasladados de las tinieblas de Satanás a su luz admirable. Si no se trata de girar nada más, sino de cambiar de lugar. Cuando giramos, simplemente es una aplicación espiritual religiosa. Y Dios no quiere que giremos, sino Dios quiere que cambiemos de posición. De la luz, y se trasladado de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! Debemos cambiar de lugar, de la potestad de Satanás a Dios. Todos los que se apartan del pecado para ir a Dios no solo son perdonados, sino también tienen una concesión para una herencia eterna. El perdón de los pecados deja paso a esto. Nadie puede ser feliz si no ha entrado por el cambio de la santidad o por el camino de la santidad. Y para ser santos en el cielo, escuche esto que le voy a decir: para ser santos en el cielo debemos ser santos en la tierra primero. Somos hechos santos y salvos por la fe en Cristo. Santo significa apartado. Se le da una connotación muy religiosa, pero en realidad cuando se dice santo se refiere apartado. La persona vive apartada para Dios, no vive para el mundo ni para los intereses del mundo, vive para Dios y para los intereses de Dios. A eso se le llama santidad. Y Dios va haciendo transformación en la vida, porque la persona se va acoplando no al modelo del mundo, sino al modelo de Dios, no a las indicaciones del mundo, sino conforme a su palabra, a la palabra de Dios. Así que somos hechos santos y salvos por la fe en Cristo Jesús. Por eso es que confiamos en Cristo como el Señor nuestra justicia, y renunciamos a nosotros mismos para dar paso a Él como nuestro Señor y soberano. Por esto recibimos la remisión de los pecados, recibimos el don del Espíritu Santo y la vida eterna. Así que la santidad es felicidad, es nuestro camino y es nuestra meta. Pablo proclama arrepentimiento para conversión. A razón de esto, un gran número han sido culpados y perseguidos por esta causa. La palabra que introduce el apóstol Pablo en este tema es llena de gracia. Ciertamente están llenas de gracia estas palabras. Incluso mientras está encadenado, el gran apóstol se considera feliz. Su felicidad consistía en saber que ahora tenía el privilegio de dar testimonio de su Señor, dar testimonio del evangelio que él había sido encomendado, o le había sido encomendado ante tal audiencia que él estaba presentándose allí. Qué oportunidad fue para él, y cómo se regocijó de poder hablar de aquel a quien él servía. También honró al rey con una breve observación en la que expresó su placer de hablar ante alguien que estaba tan familiarizado con las costumbres y las cuestiones judías. Luego reafirma su vida como fariseo, y esto había llegado el momento oportuno para exponer, pues esto le daba
pauta para exponer el mensaje del Evangelio ante todos los que estaban allí presentes. Fue una declaración concisa del mensaje que el Señor le había encomendado. Todos los elementos del Evangelio estaban contenidos en el versículo 18 de este capítulo que hemos leído, iniciando con la condición del hombre por naturaleza. Tremendo planteamiento. Pablo dice, ojos ciegos en tinieblas bajo el poder de Satanás. ¡Wow! Los ojos deben ser abiertos y a través del Evangelio el hombre pasa de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. Las bendiciones de la conversión son perdón de pecado, herencia. Son dos cosas importantes y la fe es el medio para lograr todo esto, incluido la santificación, es decir, la separación del mundo para buscar a Dios. La conversión, es decir, regresarse de los malos hechos que estamos haciendo, de la mala forma de vida, para integrarnos al propósito de Dios bajo sus lineamientos, bajo su planteamiento. Podemos analizar cómo el Espíritu Santo logra bendecir con el mensaje el corazón, y la gracia de Dios otorga sus bendiciones a pecadores creyentes. Es maravilloso ver los resultados poderosos que se están dando a esta altura de la historia de la iglesia. Esto lo interrumpe, y cuando Pablo se dirigió directamente al rey, este le responde diciendo, casi me persuades que me haga cristiano. El significado es más bien, con un poco más de persuasión, podrías convertirme en cristiano. Sin duda, la convicción se había apoderado de él. De esta manera, medio burlona, apóstol. Pensemos ahora cuántas personas en la historia de nuestra vida hemos conocido que han actuado de la misma manera y han rechazado la gracia que estaba lista para salvarla. Rechazaron la gracia que estaba lista para depositarles promesas y bendiciones. Perdieron, no se lo merecían definitivamente, porque el Señor va y abriga promesas y bendiciones y salvación en corazones de fe. En la incredulidad Dios no se mueve. El veredicto de una consulta privada entre el rey y la autoridad romana dialogan personalmente ante lo que están escuchando, y ellos llegan a la conclusión, entre el rey Festo y Agripa, Herodes Agripa, llegan a la conclusión, este hombre no hace nada digno de muerte. ¿Qué estamos haciendo aquí? Perdiendo el tiempo. Pero en realidad no estaban perdiendo el tiempo, era el plan de Dios para que escucharan el mensaje del Evangelio, directamente de la boca del apóstol Pablo, a quien Dios comisionó. Le dijo, tú vas a ir ante príncipes y reyes, y era precisamente lo que estaba pasando. Y los testigos eran todos los furiosos fariseos y saduceos. Había un plan poderoso de Dios, y a veces cosas que tú ni yo entendemos. Ninguna situación victimaria, allí simplemente está el propósito de Dios que se está cumpliendo, y tú eres un instrumento, o yo voy a ser el instrumento en el momento. Así que platica Herodes Agripa con Festo y le dice, Festo era el procónsul romano, y entonces le dice, si este hombre, escuchen bien, este hombre podía haber sido puesto en libertad, pero hay un problema. Este hombre apeló al César. En otras palabras, ahora quiere recurrir y llevar su caso ante el tribunal superior del Imperio Romano, que era el César. Si Pablo no hubiera apelado al César, o no hubiera pedido llevar su caso ante la más alta magistratura del gobierno del Imperio Romano, podría haber sido libertad. Y cualquiera diría, wow, metió la pata. No, es el propósito de Dios. Ya lo analizamos previamente. Es el propósito de Dios. Wow. Pero es una situación muy difícil, sí. Pero Dios no va a poner nunca una situación que tú no puedas llevar, ni que yo no pueda llevar. Siempre nos pondrá cargas que son exactamente del calibre o de la fuerza que tú tienes o que yo tenga. Pero en realidad, la apelación a Roma, en conclusión, fue la voluntad del Señor.
llegó a Roma, que Pablo llegó a Roma, causó toda una revolución en la estructura social y política de Roma, porque Pablo ya era conocido en todo el imperio romano. El nombre de Jesucristo por la boca de Pablo resonaba en todas las fronteras del imperio, y la ciudad de Roma estaba exhausta ante este nombre de Jesús de Nazaret. Y como el mensaje poderoso era que había resucitado, eso era lo que sacudía las estructuras de este imperio. Escuche, Pablo llega a Roma y todos están exhaustos, están esperando. ¿Qué va a decir? En Roma ya había una iglesia fuerte. Pablo nunca había ido a Roma, pero ya había una iglesia poderosa. Escuche esto. Todo estaba bajo control del Eterno. Nadie era víctima. Nadie había abusado. Nadie estaba sufriendo. Simplemente había un propósito de Dios. Vamos a la sección 2, y es actitud de siervo. Como dije, actitud de siervo. Qué importante expresión de Pablo cuando él le dice a los que están presentes que abran sus ojos. Entendamos, Satanás ha cegado a los perdidos respecto a la realidad de su condición perdida y a la verdad del Evangelio. Usted lo puede leer en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, donde dice que el Dios de este siglo, y cuando dice el Dios de este siglo, habla el Dios de esta estructura social que vivimos, ha cegado los entendimientos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Y eso sucedió en los tiempos de Pablo y sucede hasta. Lo único que les abrirá el entendimiento es predicarle a Jesucristo del poder del Espíritu Santo. Escucha esto, muy importante. Y eso lo podemos leer en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5, y podemos leerlo en Efesios 1, 18. Y Pablo agrega esta expresión, para que se convierta de la potestad de Satanás a Dios. ¡Wow! Satanás era en su tiempo histórico y es en nuestro tiempo histórico el gobernante del mundo, o sea, de la estructura social del tiempo. De modo que todos los que están sin Cristo están bajo el control de Satanás y esclavizados a su poder. El espíritu de Satanás obra en todos los pecadores, y es decir, en los hijos de desobediencia. Podemos leer Efesios capítulo 2, versículo 2, la proclamación del Evangelio es el poder del Espíritu que va a rescatar al hombre y va a rescatar a la mujer del poder de Satanás y lo va a llevar a su reino, el reino maravilloso de Cristo. Y eso lo podemos leer en Colosenses capítulo 1, versículo 13, y en 1 de Pedro 2, 9. Queda claro que se obtiene el perdón mediante la fe en Cristo. Esta está basada en su muerte expiatoria en la cruz. La herencia es recibir perdón, liberación del dominio del pecado y de Satanás, y vivir separado del mundo, viviendo para Dios. Vivir en comunión con todos los que son salvos por la fe en Cristo Jesús. Esto es maravilloso que Pablo menciona en Hechos 26, 18. Lo repito para que quede en tu mente o quede para la investigación del mensaje de hoy, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 18. Qué tremendo texto. Así que el arrepentimiento implica un cambio completo en el modo de pensar. Por eso Pablo en Romanos 12:2 lo está diciendo. Pablo habla de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros hacemos lo que pensamos que es lo mejor, que tiene sentido para nosotros. Y Pablo mataba a cristianos porque pensaba que era lo correcto. La revelación, su manera, su prédica de la buena nueva era una señal visible de que se había arrepentido de sus antiguas andanzas. El arrepentimiento genuino se ve por el cambio de actitud. Pablo manifiesta ante el rey Agripa que en sus mensajes de salvación le recalcaba toda la importancia de demostrar el arrepentimiento con evidencia.
Ni él ni los demás apóstoles le restaron la importancia de vida a las obras que son consecuencia espiritual. Son pruebas del evidente arrepentimiento, el evidente arrepentimiento verdadero. Es imposible separar las obras dignas del arrepentimiento genuino de una vida transformada. Pablo les explicó su itinerario de su predicación al explicarle su testimonio personal. Él está diciendo: yo inicio en Damasco, el versículo 9:20 de Hechos, y también en Jerusalén, 9:20 también de Hechos, y por toda la tierra de Judea. Lea Hechos 11, versículo 29 y versículo 30. Eso es lo que está diciendo Pablo, por toda la tierra de Judea. Cuando Pablo fue a Jerusalén la primera vez, en Hechos 9:26, pues esto era visitar a Pedro y estuvo solamente 15 días, según lo narra en Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19. Escuche. Tampoco hubo tiempo cuando subió a Jerusalén por causa del problema de los judaizantes, y lea el capítulo 15 de los Hechos. Y finalmente fue encarcelado cuando subió a Jerusalén para entregar la colecta de las iglesias de Macedonia y Acaya para los santos pobres en Jerusalén. Por tanto, la única oportunidad que tenía de predicar por toda la tierra de Judea fue cuando él y Bernabé llevaron ayuda a los discípulos de Antioquía, a los hermanos de Judea. Estamos hablando precisamente del texto de Hebreos 11, 29 y 30. Su tenacidad de cumplir con la misión de Cristo nos desafía a seguir por el camino de la obediencia, contando tu testimonio personal de cómo Cristo te llamó y te hizo un poderoso milagro en tu vida, muy probablemente, o algo impresionante, extraordinario que tú no esperabas, porque sencillamente pensaste que no era posible. Este discurso que Pablo da a los que están presentes en este momento histórico se da en sustancia en el mismo tiempo que él está en las escaleras de la fortaleza de Jerusalén. Estamos leyendo Hechos 22:1, donde ya está esperando el momento simplemente de ser trasladado a Roma. Así que esto cambia en la medida en que está dirigido a enfrentar la acusación de apostasía de la fe judía y da una explicación más amplia. Vemos importantes puntos de vista de su notable cambio y de su comisión apostólica y el apoyo divino que tiene, bajo el cual es capaz de desafiar la hostilidad de sus compatriotas. Y al mismo tiempo analicemos sus detalles junto con los que se encuentran en el capítulo 22 de Hechos, versículo 19, han sido considerados en exposición narrativa con Hechos 9:1. Escucha esto: será suficiente analizar muy detenidamente esta exposición que Pablo hace ante los judíos. Una de las cosas extraordinarias de los grandes personajes de la historia del Nuevo Testamento es que nunca tuvieron miedo de confesar lo que una vez habían sido, es decir, su testimonio de los que fueron en una vida sin Dios. Aquí, en presencia del rey, Pablo confiesa con franqueza que hubo un tiempo en que trató de destruir a los cristianos. Wow. Vamos a la sección 3, y es testigo del poder de Cristo. Pablo estaba consciente de la vida de Dios cuando fue apedreado en Listra, cuando fue encarcelado en Filipo, cuando fue llevado ante el tribunal en Corinto, y cuando los judíos alborotaron las ciudades de Tesalónica y Berea, y no sé cuántas ciudades más. Sin duda recordaba siempre las palabras consoladoras del Señor Jesucristo, donde le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Wow. Hechos 18, 9, 10. Y en el 23:11, Jesús mismo se le aparece y le dice: ten ánimo, Pablo. Para ti son las mismas palabras. Exactamente. Ten ánimo. Yo estoy contigo, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Esto es para ti, es para ampararé y te dejaré, dice el Señor en Hebreos 13, 5 y 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Pablo ya había dado testimonio a pequeños, había predicado a muchos pequeños en toda la región. Estamos hablando de la gente de la pirámide, de la parte más baja de la pirámide social. Y eso lo podemos leer en 1 Corintios 1:26, y ahora está entre los grandes, en la punta de la pirámide social. Está hablando con Festo, está hablando con Agripa, y con todo su gabinete en ambas partes. Por eso dijo, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Qué tremendo, o sea, qué palabras menciona al nivel más alto de la pirámide social y qué palabras menciona a las personas que viven en el nivel más bajo. Pablo es muy inteligente y la palabra la va acoplando en base a su estatus social. Así que él está hablando de Jesucristo, es el mismo tema, pero en diferentes palabras. ¿Qué es lo que Pablo sigue diciendo? Que Cristo había de padecer. Literalmente, queremos decir, sujeto a sufrimiento. El apóstol Juan habló de Cristo como el Cordero de Dios. Y esto iba de acuerdo a la profecía de Isaías, capítulo 53, versículo 4, versículo 5, Isaías 53, 10. Y Pablo cierra con broche de oro ante esta gente al decir, ¿será que cuando Cristo haya puesto su vida en expiación por el pecado? Esa es la predicación de Pablo, el Cristo crucificado. Jesús declaró a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto. Eso lo está diciendo el Señor previo a su muerte. Por eso Pablo dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. La cruz de Cristo era la piedra de tropiezo para los judíos, porque rehusaban aceptar que su Mesías vendría a la tierra para sufrir. Y ser el primero en tener la experiencia de la resurrección de los muertos para nunca jamás morir. Como mismo Jesús se le apareció en luz gloriosa en el camino a Damasco y le ordenó a predicar el evangelio a los gentiles. Un mundo que se sienta en la oscuridad debe ser iluminado. Quienes deben conocer estas cosas que pertenecen a una paz maravillosa son aquellos que están perdidos sin Cristo, son aquellos que están esperando que tú y que yo vayamos a ellos. Un mundo que está bajo el poder del maligno, Dios lo está llamando. No es suficiente para ellos tener ojos abiertos, como lo dije con anterioridad, deben ser transformados sus corazones. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Aprendemos hoy que la luz de Cristo es una piedra de tropiezo para los judíos y atacaron a Pablo por predicar el cumplimiento de las predicciones del Antiguo Testamento y Cristo fue el primero de la resurrección. También he predicho que los gentiles debían ser llevados por el camino de la fe, del conocimiento de Dios a través del Mesías. Y esto juntamente ponía a los judíos disgustados, porque ellos se sentían dueños de la salvación y las promesas. Por eso el verdadero convertido daba razón de su esperanza y comenzaba a haber un cambio maravilloso en los corazones y en la vida de los creyentes, razón por la que un gran número de personas venían a Cristo con la esperanza de recibir algo nuevo para sus vidas. Bien, si queremos ordenar las ideas, podemos decir que el Cristo resucitado se encuentra con Pablo en el camino a Damasco y lo llama a que sea su siervo, que sea su testigo, actitud necesaria para predicar el Evangelio a los que creemos en Cristo. También nos ha llamado para hacer lo mismo. Así que la vida gloriosa y hermosa para un cristiano es aquella que se inicia como siervo y termina como testigo del Señor de ese. Quiero repetir, el Cristo resucitado se encuentra con Pablo en el camino a Damasco y lo llama a que sea su siervo y testigo. Esta es la actitud necesaria para predicar el Evangelio. Los que creemos en Cristo también debemos actuar de la misma manera. La vida gloriosa y hermosa para un cristiano es aquella que se inicia como siervo y termina como testigo del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Ya hemos terminado y continuamos. Dulce amor, que me
rescató. Gracia infinita que me regala